Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Quiero iniciar con ustedes este breve video explicativo de Historia y Geografía, unidad número 1. Vamos a estar abarcando el tema del marco conceptual de la historia. Y mientras preparamos acá la breve presentación, iniciaremos esta exposición planteándonos principalmente 4 preguntas. ¿Qué es la historia? ¿Para qué la estudiamos? ¿Qué estudia la historia? ¿Y qué cosas hacen posible que exista una historia? Como dijimos, la historia marco conceptual, rápidamente pasamos a lo que sería el sentido conceptual de la historia para responder a la primera pregunta, ¿para qué estudiamos historia? Para ello vamos a recurrir al pensamiento de 3 grandes filósofos occidentales, en primer lugar Aristóteles, en segundo lugar el alemán Karl Marx y el historiador francés Lucien Febvre, quienes nos estarán ayudando a darle 3 sentidos conceptuales al término historia. Empezamos por Aristóteles. Aristóteles entiende que todas las acciones del ser humano tiene una consecuencia y por ende se genera a partir de una causa. Estas acciones humanas son las premisas fundamentales de la historia en sí. El ejemplo de los 2 ejemplos que presentamos a continuación. ¿Qué motivó a Napoleón Bonaparte para fundar el primer imperio francés bajo los ideales de la Revolución Francesa? También podemos preguntarnos qué impulsó a Hitler para asesinar a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración. En este sentido, podemos decir que la historia se entiende como una sucesión de acontecimientos a raíz de una causa y que por ende tiene una consecuencia, como los ejemplos anteriores que hemos realizado. En segundo lugar, Karl Marx, filósofo alemán, nos dice que en realidad la historia es la mutación de la realidad material, gracias al enfrentamiento o choque de 2 fuerzas incompatibles que van transformando el mundo, la sociedad, a través de este choque que le da un cierto dinamismo. Mutación de la realidad podríamos traducirlo como cambio de la realidad, o sea, ese cambio, ese hecho, ese suceso que va aconteciendo a lo largo de la historia. En este sentido podemos también mencionar una idea muy interesante que nos viene allá del siglo IV de la antigua Grecia, del filósofo Heráclito, que justamente decía que la guerra era el dios de todas las cosas, es decir, que a través de la guerra cambiaban las sociedades, cambiaban el ser humano, cambiaba todo en su entorno. Podemos ejemplificar claramente sobre las consecuencias que produjo la guerra contra la alianza de nuestra sociedad paraguaya en todos los sentidos, en la cultura, en la economía, en la política, etc. Prácticamente ese enfrentamiento que mantuvo nuestro país entre 1864 a 1865, en 1870, perdón, tuvo unas consecuencias nefastas hasta tal punto de que llegó a cambiar toda nuestra percepción de nuestra cultura, nuestra sociedad, de nuestra historia. A este sentido histórico le podemos llamar como una fuerza generadora de cambios. El tercero y último sentido vendría a ser la historia como una realidad personal, un proceso largo que empieza con el nacimiento del ser humano y se va gestando a través de toda su vida y normalmente llega hasta la senetud, la tercera edad, en donde una persona prácticamente se va degenerando y por ende fallece terminando su historia. Es la visión personalista de Lucien Febvre y podemos entender y comprender la historia como una sucesión de acciones individuales. Entonces, ¿qué es la historia a partir de estos 3 sentidos que hemos presentado? Y la vamos a definir rápidamente a través de algunos conceptos fundamentales. Primeramente, podemos decir que la historia es la búsqueda para comprender la situación de las sociedades actuales como frutos de una evolución constante, o sea, como frutos de un cambio que se va gestando a través de dichas acciones. Ahí tenemos en el dibujito al hombre cavernícola, al caballero de la Edad Media, del Renacimiento y al hombre espacial. O sea que vemos cómo la sociedad, el ser humano mismo va cambiando a lo largo del tiempo desde su aparición sobre la Tierra hasta nuestros días. También podemos decir que la historia es un estudio analítico del pasado, presente y futuro del ser humano. ¿Qué significa estudio analítico? Un estudio científico, un estudio criterioso que elige, selecciona los hechos, sucesos y acontecimientos y a través de las pruebas científicas las va interpretando. Seguimos
viendo algunos conceptos, algunas definiciones de historia. Decimos también que la historia es un conjunto de hechos protagonizados por el hombre en el pasado. Otra definición nos habla de que la historia se hace con todo lo que depende del ser humano. ¿Qué significa eso? Que el ser humano es el que va escribiendo la historia a través de sus acciones, a través de las decisiones que va tomando, a través de los proyectos que va realizando. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Teniendo en cuenta todo lo que hemos expuesto, descrito en las definiciones, podemos decir que la historia, su objeto de estudio, son las acciones y los hechos del pasado, que en su conjunto tienen una tremenda repercusión en el presente del ser humano y hace que nosotros podamos proyectar un futuro. O sea que todos dependemos de alguna forma de nuestro pasado. A raíz de ese pasado vamos construyendo un presente y ese presente hace que podamos proyectar un futuro. Entonces a la historia lo que le interesa es justamente ese proceso que nosotros realizamos a lo largo de este hecho, de este fenómeno. Justamente a eso se refiere el objeto de estudio. ¿Qué cosas hacen posible la historia? Las dimensiones fundamentales vendrían a ser aquellas realidades que hacen que la historia se vuelva una experiencia concreta en el ser humano y no solamente conceptual. La primera dimensión es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Y podemos decir que es una estructura básica de nuestra cognición humana que nos hace ubicar dentro de lo que sería la sucesión de los hechos, pasado, presente y futuro, como también de del mismo movimiento del universo, de nuestro planeta, de las leyes naturales, etc. Ubicarnos en una noche, un día, mañana, tarde, noche, etc. Podríamos decir también que el tiempo es un cambio sucesivo que va experimentando el ser humano dentro de su ambiente y la misma naturaleza también que va cambiando constantemente. Por eso lleva el nombre de devenir de sucesos. O sea que es algo dinámico que no se detiene. Por ende, podemos decir que el tiempo es la columna vertebral que sostiene a la historia como ciencia. Sin el tiempo sería muy difícil que nosotros podamos comprender todos los hechos, todos los sucesos y todos los acontecimientos del pasado. El tiempo se divide en dos partes fundamentales. El tiempo formal o mecánico, que vendría a ser la hora, los minutos, los segundos, y el tiempo histórico, que vendría a ser los meses, los años, los siglos, las eras, los periodos, etc. La segunda dimensión que hace posible la historia es el espacio. ¿Qué es el espacio? Es la dimensión cognitiva que desarrollamos nosotros para poder ubicarnos dentro de nuestro entorno. Esta ubicación se realiza a través de un espacio geográfico, una superficie limitada del cual nosotros no podemos salir y dentro del cual nosotros también nos vamos desplazando constantemente. Y de esta manera respondemos rápidamente a lo que nos hemos planteado, las 4 preguntas sobre la historia. Espero que les haya servido este video explicativo y bueno, vamos a estar desarrollando otros temas. Hasta luego.